El programa de especialización es un programa muy completo que abarca en las áreas de instrumentación, control, redes industriales y finalmente proyectos también, como enseñarles a elaborar un proyecto donde puedan volcar todos los conocimientos que han recibido en estos meses que lleva el programa. El programa eh, como instrumentación siempre va a ser enfocado a las plantas industriales o también a cualquier sistema de proceso, que puede ser mecánico, puede ser eléctrico, puede ser químico, como el que más, ¿no? Minero también, en fin, una serie de aplicaciones o de campos o de industrias que pueden recibir esto. Pero lo que no cambia, como no cambia el amor, es la instrumentación y la manera como se enfoca el control industrial. Eso no va a cambiar porque es una manera natural, lógica, que viene consigo mismo todo y lleva un camino eh, que no tiene, que es en un solo sentido y que tiene un orden eh, eh, ya establecido y el cual deberíamos conocerlos todos. ¿Qué cambia de la instrumentación analógica a la digital? En lo analógico, eh, y es el paso natural, quienes hemos tenido la oportunidad de pasar de la instrumentación hasta casi mecánica, eléctrica, neumática, hidráulica también, de medición y de control, pasar por ya la electrónica análoga a la digital y los beneficios que se va obteniendo de ello, hoy en día se hace mucho más necesario ya conocer más al detalle la instrumentación industrial en esta era digital. ¿Y por qué? Porque antes un instrumento solamente podíamos saber lo que nos entregaba la medición de alguna manera, en forma de presión, en forma eléctrica, en forma electrónica, con señales de miliamperios o milivoltios o voltios de bajo nivel, pero hoy en día un instrumento nos puede dar muchísima información del cual tenemos que conocer más de esa información. Antes no teníamos mucho la carga de conocer más esas características que llevaban los instrumentos análogos, porque tan solo uno, era una sola medida nos enviaba, un solo parámetro. Hoy en día, con la instrumentación digital, son muchos lo que hay. Y gracias a quién hay muchos, gracias a toda la tecnología digital, y cuando hablamos digital, nada más es un sobre, porque lo digital viene desde hace mucho tiempo. Lo digital es uno y cero, ¿no? Antes los barcos se comunicaban con banderitas, ¿no? ¿No? Ponían la banderita de una manera, una banderita sola, la otra de otro color, ponían las dos juntas, intercambiar, y eso más o menos era una manera digital de enviar información, ¿no? Entonces siempre ha habido lo digital, pero hoy en día lo digital se le dice digital porque de manera digital podemos llevar mucha información. Por lo tanto, los instrumentos que miden, controlan, actúan, registran, eh, almacenan información, supervisan, todo es mucho más grande la información que hay. Entonces, eh, y esa información que a veces, por más que se pueda llevar académicamente en las universidades o en los institutos técnicos, a veces no es suficiente. En TechSoup tenemos la ventaja de poder ir yendo de uno en uno e ir conociendo las características que tienen estos equipos y poder, eh, con ese conocimiento, poder seleccionar el mejor parámetro.
seleccionar la mejor función que pueda ser aplicado a un determinado proceso. Entonces, vamos a hacer un seguimiento rápido de cómo es el sistema de control, cómo funciona un sistema de control. Y si bien es cierto, viene desde los albores, desde que la Tierra se fundó, ese orden viene, pero lo que ha ido cambiando es lo que hay dentro de cada uno de ellos. Pues bien, vamos a ver rápido eh, cómo está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver sobre el primer tema que llevamos. Y aquí, por ejemplo, en el sistema de control de procesos industriales, que es el corazón, digamos, de todo el programa, vamos a reconocer el comportamiento de los sistemas de control de procesos industriales. O sea, el sistema, cómo se comporta como sistema grande. Vamos a identificar los elementos básicos que lo conforman, conocer la función de los elementos básicos y su relación entre ellos, reconocer el concepto de instrumentación e instrumentos. Hay muchos, miles, que son instrumentistas. Cuando preguntan, ¿qué eres instrumentista? Soy instrumentista industrial. Y le pregunto, ¿y qué es la instrumentación? Pues, es como lo congelaran a la persona. No sabemos definir qué es la instrumentación. ¿Cómo es posible que no sepamos definir la instrumentación? Entonces, también es importante definirlo. ¿Cómo podemos comunicar si nosotros mismos no podemos definir lo que somos? Entonces, ahí también lo vemos, lo discutimos, lo conversamos, lo aprendemos. Y aquí hay un detalle importante, conocer las características de los instrumentos, lo que le comentaba hace unos instantes. Si conocemos las características deben tener, que tienen los instrumentos, vamos a ir dominando cada vez más el comportamiento de todo el sistema. Entonces, es como ir afinando cada piecita, cada tornillito, ir afinando para que esto trabaje como una sinfonía, debe trabajar un sistema de control de procesos. Y cada uno tiene su importancia. Uno no es más que el otro. A veces nos centramos en determinados instrumentos y nos dedicamos a ello. La idea de TechSoup es que seamos instrumentistas. El instrumentista tiene que dominar todo y las definiciones también. Pues bien, vamos a ver cómo funciona un sistema de control en general aquí en la China, en Estados Unidos, en Europa, perdón. Entonces, es esto. El proceso es el primero, el medidor es el segundo, el controlador y el elemento final de control. Estos son los 4 elementos básicos que debe conocer un instrumentista y lo que debería buscar un futuro instrumentista, un futuro profesional en instrumentación, un futuro profesional en automatización. Esto es la base. Si yo tuviera que entrevistar para un puesto, esta es la pregunta que yo les haría. Pues este es el gran marco. Si yo no sé dónde estoy, en qué parte estoy contenido, ¿cómo puedo dominar el sistema? Pues tengo que conocer primero el sistema. Y ahí tenemos esos 4 elementos. Y esos 4 elementos están dispuestos de esta manera, ¿no? El medidor siempre toma la información del proceso, le envía al controlador, el controlador tiene una entrada, se le fija un valor al cual que se quiere que obtener en la salida, y el controlador hará su mejor trabajo después de que el instrumentista le ha puesto los mejores parámetros y las mejores funciones, y la enviará porque como controlador, como señal electrónica o digital, no podrá mover nada en el proceso. Entonces requiere un elemento que reciba la señal y la convierta en una modificación del proceso. Es decir, puede ser una válvula de control, puede ser un variador de frecuencia que modifique el proceso para que la salida, que se llama PB, sea siempre igual a SB, que es el set point. Así de simple es el diagrama de bloques, el sistema de control de procesos. Entonces, aquí en lo que tenemos en instrumentación de campo, por ejemplo, vemos el medidor
y el elemento final de control, que son los elementos que están en el campo. Claro que el proceso también está en el campo, pero es la parte que no vemos nosotros, pero sí debemos conocerla perfectamente. Yo no puedo dominar algo que no conozco. Es algo que a veces los jóvenes buscamos y yo también, yo los veo cuando los veo, y en esa inquietud me veo cuando tenía 23, 24 años y empezaba a trabajar y solamente quería ver instrumentos, repararlos, sentirme bien con la electrónica. Pero cuando salimos como electrónicos, ya o de cualquier especialidad, no solamente somos electrónicos, sino a quién vamos a servir. ¿Quién es nuestro cliente? Es el proceso. Por lo tanto, debo conocer el proceso y conocerlo bien para poder aplicar correctamente los instrumentos que se requieren y ponerle a cada uno de ellos los parámetros y funciones que puedan ayudar de manera correcta a dominar ese proceso. Pues bien, ahí tenemos estos elementos. ¿Qué nos ha dado la era digital? La era digital nos ha traído, y siempre hay un poco la duda, ¿cómo viene la era digital? También es importante la electrónica. Si bien es cierto que hay que conocer un poco electrónica, pero en TechSoup también lo ayudamos y vamos nivelando esa parte de electrónica que le falta, empezando por la medición. Ya nos enseñan, y he visto las mallas, lamentablemente ya no enseñan medición electrónica en la universidad. Entonces, no conocemos ahora cómo hace el instrumento para medir voltaje, cómo hace para medir corriente, cómo hace para medir resistencia o frecuencia. No lo sabemos. Simplemente tomamos y medimos y se acabó. Y no debe ser así. Debemos saber cómo lo hace. No voy a reparar un multímetro. No lo voy a destapar para... No, pero sí, si estoy convencido de cómo trabaja, yo puedo, a través de saber cómo trabajan los instrumentos, puedo hacer cómo puedo mejorar un sistema, cómo puedo encontrar fallas, cómo puedo dar solución a algo que no tengo, pero yo al saber cómo funcionan cada uno de estos equipos, yo puedo de manera, en una emergencia, poder tomar algunos elementos que me ayuden a dar solución. Entonces, eso es lo vital para un instrumentista. Y en la era digital tenemos una ventaja hoy en día, que los instrumentos ya no se agotan como se agotaban los análogos. Los análogos también no solamente la cuestión que traían los famosos eh, amplificadores operacionales, que le llaman los OPAMs, ¿no? Operacionales porque estos circuitos análogos hacían funciones matemáticas. Dependiendo de qué le pongábamos fuera de ellos, podían hacer una integral, una derivada, ¿no? En fin, las funciones sumas, las funciones matemáticas que nosotros quisiéramos. Hoy en día, los equipos digitales, los instrumentos digitales, tienen un elemento poderoso. Y cuando preguntamos por qué es digital cada vez y por qué es poderoso, es en base a ese famoso invento de los años 40 del siglo pasado, llamado transistor. Y es el que está contenido en millones dentro de un microprocesador. Son los microprocesadores los que están dándole la potencia a todos los instrumentos. Los automóviles tienen un computador, pero más que computador es un controlador potente. Un computador es un elemento que hace funciones matemáticas en sí, pero un controlador es el que hace muchas cosas más allá de las matemáticas. Puede tomar decisiones de manera estadística, puede hacer muchas interacciones y poder prevenir incluso alguna eventualidad y dar alguna alarma, prevenir. Entonces, eso es lo que en TechSoup
vamos viendo cada vez los cambios que hay en los instrumentos. Y quienes traen más, quienes de manera mucho más rápida y de manera más grande tienen de parámetros y funciones, son los controladores. Ese controlador que ven ustedes ahí es el cerebro, y es lógico que él tenga la mayor cantidad de elementos para poder controlar bien. O sea, las neuronas, entre comillas, que tiene un controlador, se debe a su condición digital. Esa condición digital permite hacer muchas cosas. ¿Cómo le aviso al elemento final de control que hemos entrado en una falla? ¿Cómo le aviso que se rompió el sensor, la termocupla, el sensor que tenía en la entrada? ¿Cómo le aviso que se ha roto y que voy a dejar de funcionar, pero lo voy a poner en una condición donde no haya ningún peligro ni un daño? Es gracias a la era digital, gracias a la condición digital. Un controlador mediano de hace tecnología de hace 15 años o 20, ¿ya? Tiene, entre comillas, apenas entre parámetros y funciones, en total tiene como 110. En este momento estamos casi duplicando esa cantidad de parámetros y funciones. Entonces también los equipos nos traen información, nos traen tecnología, nos traen conocimiento. Y eso es lo que tratamos de volcar en TechSoup. Y en TechSoup eh, hay una cultura de que los alumnos pueden tocar, pueden manipular todos los equipos, hasta a veces con los riesgos que lo dañan. Pero es la cultura que tiene TechSoup. Y eso creo que es lo que lo hace distinto a cualquier instituto en el Perú. Les aseguro. Se los aseguro porque yo he caminado mucho en industrias, instituciones, en universidades, en clases de maestría incluso. Es increíble cómo se lleva la maestría a veces, ¿no? Y por eso que TechSoup tiene una riqueza muy grande en la instrumentación y controles y los equipos y en redes, en todo lo que incluye, en este caso, en el programa de especialización. Y los profesores no tenemos ni un reparo en darles toda la información. No nos guardamos nada. Tratamos que salgan lo mejor posible. Entonces, como en el caso de Carlos Rojas, el ingeniero Carlos Rojas, que se hizo la presentación, me da mucha alegría. Yo también he visto y sigo teniendo alumnos que desde hace muchos años, ya ni los recuerdo, me llaman, mi teléfono no ha cambiado, y siempre me envían algunos casos, me hacen unas preguntas que también me enriquecen. Y eso es lo que tiene que tener un profesor de TechSoup, que pueda enriquecerse continuamente con los casos que llevan los alumnos. ¿Y por qué? Por la confianza que tienen los alumnos en sus profesores de TechSoup. Entonces, no es una relación simplemente de 8 meses perdón, de 10 meses, sino va más allá de los 10 meses. Y se hace una relación muy bonita, se hace una red que sin quererlo estamos ahí otros profesores también, ¿no? Así que eso es lo que nos hace el tener la información a través de los instrumentos. Y la era digital permite ir más allá cada vez en el control. Pero hay que conocer cada uno de estos parámetros, de estas funciones, uno por uno. Entonces, hay que hacer pizarra también, hay que hacer explicaciones para saber qué significa. No podemos mandarlo de frente a un alumno con un controlador que tiene, pongamos el más simple, 110 parámetros y funciones, y no sabe
¿Por dónde empezar? Entonces ahí lo vamos guiando en estos tiempos, este tiempo que están, van a ir madurando la idea, ir conociendo mejor de instrumentación. Bien, entonces, bien, esta es la entrada. Aquí ponemos que es importante saber qué es una entrada. A veces hacemos las cosas rutinarias y una entrada es como en Excel. ¿Cómo hago una entrada de un número? Pongo en la celda y le doy intro. Eso es lo que hacemos, sin embargo, pasa a ser una manera rutinaria, instintiva, y estamos haciendo una labor. Y vamos describiendo todas las acciones que vamos haciendo en nuestra vida diaria, que van pasando a ser rutinarias. Y, y es importante describir lo que hacemos, más o menos como hacen los poetas. Los poetas son muy detallistas describiendo todas sus cosas. Igual, en instrumentación también, yo les pido a los alumnos, en TESU también es una cultura de eso, que sepamos describir todas las cosas que hacemos. Somos muy rápidos para hacer. Definimos las cosas, esto y esto y esto, tres, pero detrás de esos hay 10 pasos que no lo hemos observado y habrán 20 después. Algo parecido está ocurriendo con los controladores. Hay más funciones que no lo estamos conociendo. Entonces, la era digital nos permite dar un salto muy grande en la mejora de los procesos industriales. Y no solamente va hacia los procesos industriales, va a los procesos comerciales, va a los edificios, al control de edificios, cómo mejoro, cómo hago para, que, para consumir menos energía, eh, eh, el aire acondicionado incluso, y las luces, todo que lleva mucha energía. En los hoteles, por ejemplo, como un huésped deja el televisor prendido, antes pues se iba todo el día, pues el televisor se queda prendido todo el día. Entonces hoy día hay una serie de sistemas de control y todo gracias a la digitalización que nos permite hacer un control oportuno, ¿no? ¿No? Ahorro de energía y también evitamos accidentes, porque si todo está apagado, la posibilidad de accidentes o de un incendio va a estar totalmente eliminado. Y de esa manera vamos logrando nosotros un mejor control, una mejor seguridad en nuestro trabajo. La era digital nos ha traído muchísimos beneficios, pero hay que conocer también cada uno de estos parámetros, estas funciones, para poder hacer una correcta selección, una correcta instalación, una correcta configuración, una correcta programación. Y aquí hay que saber distinguir configuración y programación. Siempre usamos programación para todo. Configuración, programación, instalación, posteriormente calibración, comisionamiento también. ¿Cómo aseguramos que los equipos que estamos poniendo van a funcionar bien en el arranque? ¿Y cuánto de tiempo de vida útil voy a tener? Y después haremos el seguimiento de estos instrumentos para ir afinándolos, ajustándolos al proceso, porque el proceso también puede cambiar, ¿no? Por los materiales que pueden también variar, por la cantidad que se quiere producir más cada vez. Entonces, tenemos una serie de beneficios de los instrumentos en la era digital. Si ya de por sí los instrumentos nos dan muchos beneficios, como medir y controlar y actuar también, ¿no? Hoy en día los equipos digitales son no solamente con más capacidad de darnos información, sino que tienen una mejor estabilidad, es decir, su corrimiento, lo que llamamos, mal dicho, descalibración, ¿no? ¿No? Porque calibrar es comparar, ¿no?
no puedo tener algo que se descompare, ¿no? Entonces, eh, se calibra, calibrar es conocer el estado de un equipo. Entonces, lo que se tiene en el equipo son corrimientos de las mediciones. Con lo digital, el corrimiento es casi cero. Y eso es uno de los beneficios que muy poco lo estamos tomando en cuenta. Y ahí viene también el detalle de que la exactitud de los instrumentos es mucho mejor, es más exigente ahora, por eso que los calibradores, un alumno me decía, profesor, pero ¿por qué cuesta tanto un calibrador? Es que mira, antes un equipo tenía más o menos 1% el spam y sobraba con un equipo de calibración lo hacías. Hoy en día los instrumentos digitales son más o menos 0.1, la décima parte. Entonces, el equipo que lo calibre debe ser más exigente, de una tecnología mayor al instrumento que vamos a calibrar. Entonces va poniendo la instrumentación digital, también va poniendo la valla más alta para los equipos de calibración. Entonces eso es lo que se hace también mucho más dinámico e interesante también al tiempo, que no todo está estático, ¿no? Entonces ahí podemos ver todos estos detalles que parece que ya estamos en tiempo. El tiempo siempre va a quedar corto para hablar de todo lo que concierne a instrumentación. Todavía no hemos hablado de las características, no podríamos, sería muy largo hablar de cada una de las características de los medidores, por ejemplo, ¿no? De los controladores. ¿Qué hace un controlador? ¿Cómo hace para controlar? Los actuadores, ¿qué tipo de actuadores hay? ¿No? Una válvula de control, por ejemplo, seguirá siendo neumática, yo creo, por los 100 años que vengan. La válvula neumática no ha cambiado mucho desde que se fue creando ya por el 1880, más o menos. Entonces ya tenemos casi un siglo y medio y la válvula neumática sigue siendo la misma. Lo que sí está gobernado por un elemento digital. Es quien la gobierna, ¿no? Entonces, el campo de la instrumentación es muy grande, el campo de la instrumentación y control es muy grande. Y si le sumamos a que estos equipos están en una era digital, es mucho más exigente todavía. Entonces, de por sí, aprenderlo como autodidacta es bastante complicado. Entonces, es importante tener siempre la guía de alguien que pueda enseñarnos, nos pueda hacernos conocer las aplicaciones, sobre todo, y podamos hacer un buen trabajo y ser competitivos cuando nos toque trabajar. Bien,